Buenas tardes a todos. Como les dije, hoy nuevamente nos visita un viejo amigo de la casa, Ricardo López Murphy. Todos lo conocemos. Voy a obviar muchas cosas de su currículum porque realmente creo que lo han escuchado varias veces. Sí, lo más importante que la experiencia que ha tenido desde los ministerios, ha estado en economía y en defensa, lo hace muy rico en cuanto a su conocimiento y experiencia. Y en base a eso es que hoy nos va a hablar de un programa para el desarrollo de la Argentina. Ricardo, bienvenido y es todo tuyo. Yo quería serle útil a todos ustedes y la forma que me pareció más práctica de hacerlo es pensar cómo se arma un programa de gobierno y ese programa de gobierno, en la medida que consolide la estabilidad, la continuidad, la previsibilidad del país, es un camino al desarrollo. ¿Cómo pienso yo el problema de un programa de gobierno? ¿Cómo pienso un programa de gobierno? Básicamente lo pienso como un navegador. Un navegador es un GPS. Es decir, lo pienso en 5 etapas. Primero, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son los factores que lo condicionan? Ya sea las circunstancias anteriores al lanzamiento del programa, lo que acá normalmente se llama la herencia, es decir, lo que viene del pasado, y en segundo lugar, los parámetros externos que lo afectan. Esto es, los países como el nuestro están muy condicionados por su tamaño a las circunstancias, sean estas circunstancias tipo el desempeño de una economía inmensa cercana a nosotros como es Brasil, el precio de nuestras commodities, el desempeño de las economías complementarias con nosotros. El segundo punto que yo siempre trato de reflexionar y espero que les sea útil a ustedes es cuál es el objetivo y cuál es el destino al cual queremos llegar. O sea, partiendo de la situación inicial, ¿a dónde queremos llegar? En tercer lugar, este navegador artificial que he armado requiere una brújula o un compás o un mecanismo que permita actuar cuando surgen dificultades, y eso implica cuáles son los criterios del gobierno cuando enfrenta dificultades, cuáles son los valores que lo informan, cuál es el programa alternativo. Es decir, siempre tiene que haber la posibilidad de poder corregir el rumbo debido a que el rumbo ha dejado de ser viable. El cuarto tema que el navegador artificial en el que estoy pensando tiene son las metas y prioridades, es decir, más allá de una definición general sobre lo que uno quiere lograr, las metas y prioridades son programas ya más específicos en cada área de gobierno que puedan permitir tener criterios de éxito y saber qué es lo que mínimamente se quiere lograr. Ahí hay metas menores y mayores, pero forman parte del proceso de ordenamiento. El quinto punto es la narrativa que informa el programa de gobierno. Todos los programas de gobierno necesitan una narrativa, necesitan ser explicados a la población, necesita la población entenderlos, necesita saber por qué se ha adoptado ese rumbo y cuáles son sus características. Si aceptamos este pequeño marco analítico, va a ser factible para nosotros usar un caso de estudio que es el reciente cambio de gobierno en la Argentina. El primer problema es la correspondencia con la realidad. El país enfrentaba una crisis externa severa. Esa crisis externa tenía varias manifestaciones
teníamos un déficit en cuenta corriente muy grande, prácticamente 16.000 millones de dólares, algo así como 27% de las exportaciones. Teníamos problemas de pagos, o sea, muchos de los pagos estaban cancelados, el gobierno no permitía que se realizaran los pagos, salvo algunos de ellos, y esos pagos en general estaban, digamos, muy condicionados a importaciones y no permitían una normalidad del funcionamiento económico. En tercer lugar, el país tenía un problema de reservas, es decir, prácticamente todas las reservas, tenía pocas reservas y las reservas que tenía estaban prestadas, que más o menos continúa siendo esta la situación, o sea, en lugar de tener reservas y del otro lado la base monetaria, es como tienen otros bancos centrales del mundo, nuestro Banco Central tenía una situación muy vulnerable en materia de reservas. Tenía un problema de deuda muy complejo, que era el de dos tipos de deuda. Los que habían entrado a los canjes y no les podíamos pagar por el bloqueo en el sistema de pago, y los que habían quedado fuera del canje. Esto es, de no resolver rápido ese problema, era casi imposible que la Argentina pudiera funcionar, porque tenía prácticamente agotados los márgenes que había usado en el pasado para lidiar con este problema, que era usar las reservas que había acumulado o conseguir préstamos especiales de China. Eso estaba agotado. Había, además de ello, un fenómeno de crisis en la relación con países desarrollados, una crisis fiscal de carácter estructural y de carácter coyuntural. O sea, yo creo que la Argentina tiene un problema fiscal de carácter estructural y tenía, como mencionaba y como todos ustedes son conscientes, un contexto externo extremadamente adverso. La situación de Brasil es muy delicada en lo económico, en lo institucional. No hemos vivido una circunstancia tan delicada. Bueno, dicho esto, ¿en qué uno puede pensar como las metas de un programa de gobierno? Yo diría, en general, mis aspiraciones son siempre muy modestas, es mejorar el funcionamiento del Estado de la infraestructura, hacer una normalización de las relaciones exteriores, donde yo creo que se ha tenido gran éxito, mejorar la seguridad, en particular poder lidiar con los temas del crimen organizado, en el área de defensa reponer la descapitalización. Ustedes saben que no tenemos en este momento aviones de transporte ni aviones de intercepción, o sea, es una situación de descapitalización muy aguda. En educación, no estoy diciendo que estas tienen que ser las metas, es para ilustrar el problema y la cuestión que estoy tratando de exponer. Por ejemplo, generalizar a los 3 años el acceso educativo, facilitar el acceso a la computación y permitir la evaluación de todas las unidades escolares. Es decir, la forma de poder mejorar es tener información, y esa información, un programa muy simple era hacer esa evaluación. Digo, no los quiero aburrir con objetivos, pero, por ejemplo, ¿qué hacer en materia de transporte? Ahí tenemos muchos temas complicados. Por ejemplo, fíjense el lío que se ha armado con la aparición de nuevas tecnologías como la de Uber. En realidad, esas nuevas tecnologías están en muchos sectores de la economía, que están en los hechos operando, en la búsqueda de personal, en la búsqueda de hoteles. O sea, esta transformación tecnológica
nos va a dominar en el futuro y me parece que no es razonable plantearse como objetivo desconocerla. Habrá que ver cómo podemos adaptarlo a nuestra legislación. Bien, dicho entonces las condiciones iniciales, algún objetivo razonablemente factible de trabajo, está el problema de la viabilidad financiera. Yo creo que el gobierno ha dedicado los 4 primeros meses a tratar de resolver ese tema. Y yo diría que lo ha hecho con bastante éxito. Esto es, yo creía, y debo decirlo con toda franqueza, que sacar el cepo iba a ser muchísimo más complicado de lo que finalmente fue. Lograron desarmar ese control prácticamente sin grandes costos. Creía que el problema de los, digamos, de las ventas de dólares futuros por alrededor de 17.000 millones de dólares, o sea, los dólares de este año por parte del gobierno anterior, iba a ser muy complejo de enfrentar. Ha generado muchas dificultades en términos monetarios, pero la verdad es que el gobierno logró controlar eso y sobre todo logró un arreglo muy favorable, en mi opinión, en el tema de los holdouts. ¿Por qué logró un arreglo muy favorable en términos de los holdouts? Bueno, porque sobre sentencias ya dictadas logró quitas y al mismo tiempo consiguió cerrar este tema en poco tiempo, evitando 2 riesgos que había. Uno era que siguiera el taxi que teníamos ahí con la deuda, y el otro es que se acelerara la deuda, es decir, que la deuda que había sido refinanciada pidieran los acreedores, que dado que no pagábamos hace 1 año y medio, que se acelerara. Por favor, coman, yo no... yo diría que concluida esta etapa de superar la emergencia, viene una etapa ahora sí un poquito más compleja, creo yo, que es la de cuantificar el programa. El propio gobierno ha anunciado que va a hacer la semana que viene anuncios sobre el programa financiero, sobre el programa presupuestario, sobre el programa monetario, donde le va a poner números a su gestión de ahora en más, y yo diría lo mismo cabe hacer en el resto de las áreas de gobierno, es decir, ya superada la situación de emergencia extrema, superado lo que hacía muy difícil cuantificar y formular un programa futuro, ahora le cabe me parece, a la gestión de gobierno ya detallar con más precisión cuáles son las metas ministerio por ministerio. Los ministros han estado hablando, pero ahora se necesita un programa claro que derive la discusión hacia la gestión de gobierno y no hacia temas accidentales todos los días. Es cierto que algunos temas accidentales ponen en relieve discusiones muy complejas. Por ejemplo, de Uber ha puesto una discusión muy compleja, porque la resolución del gobierno fue, dado que tenemos dictada una regulación muy estricta del servicio de transporte de pasajeros, tanto en taxis como en remises, no aceptamos otra tecnología. El problema es que esa otra tecnología es muy potente, se ha venido imponiendo en el mundo, y la idea de resistirse a nuevas tecnologías no parece sostenible en el largo plazo. Mi interpretación es que en el corto plazo están viendo cómo salen del problema, en el largo plazo van a tener que buscar un mecanismo que permita adaptar e incorporar nuevas tecnologías
y gestionar la labor de gobierno. Yo diría hay un tema de salud pública que no, por lo que ha pasado, a mí me ha perturbado mucho, que es esta cantidad de chicos muertos en esta reunión. Yo tengo la sensación de que ese es un problema en nuestra época que no lo tenemos bien pensado. Es decir, ustedes reflexionen sobre que muchos chicos entraban allí y compraban pastillas, nadie sabe de qué origen, y terminaban prácticamente envenenados o muertos. Digo, el riesgo al que estamos sometidos, yo no creo que eso interpela simplemente una política de seguridad o de gobierno, interpela, me parece a mí, más a nuestra cultura, a nuestra formación familiar, a qué hacer. Digo, y este es un cambio que también yo quisiera que recojan como un cambio muy significativo a largo plazo. La cocaína, la marihuana, en todo caso, eran productos vegetales, que había que sacarlos de un proceso, digamos, en general en países parecidos a los sudamericanos, después había que transportarlos. Estas son drogas que se fabrican en un cuarto y generan un riesgo extraordinario. Creo que eso hace más complejo el enfoque que ha predominado tantos años de un enfoque militar, policial del tema. Yo creo que el énfasis va a tener que cambiar hacia un enfoque de salud pública, es decir, una campaña. Yo a todos mis amigos que tienen hijos o nietos adolescentes les he dicho, hablen con ellos, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿A quién se le ocurre ir a comprarse pastillas y quedarse muerto ahí? Los que tienden a pensar en liberar la droga, lo que dicen es que si se vendieran en farmacia con receta sería se evitarían este tipo de cuestiones. Bueno, eso obviamente interpela el riesgo y la degradación que sobre la mente humana generan estas sustancias. Todos ustedes saben que ese es un dilema muy complejo, pero no quiero dejar de señalarlo. Bueno, finalmente, espero haberlos entretenido con mi narrativa, que es una forma de ayudar a pensar cómo hacer un programa de gobierno. Viene el problema de la viabilidad política de las metas. En general, en las campañas electorales, uno de los mecanismos de construir la viabilidad es la narrativa electoral. Esto es, la narrativa electoral genera un mandato y ese mandato es el que finalmente prevalece como guía de gobierno. Y permite construir la coalición de apoyo. En realidad, si todos recordamos bien, en la campaña electoral, la discusión sobre la gravedad de la situación fue muy menor. O sea, por distintas circunstancias, los problemas delicados que íbamos a enfrentar, yo tenía otra visión, que enfrentaba una situación absolutamente gravísima, pero no era el discurso que prevalecía, es decir, supongo que también eso explica, si uno hacía ese tipo de discurso, probablemente la capacidad de captar votos baja. El problema es que después cómo toma las medidas si no hubo esa circunstancia o esas condiciones que permiten corregir los desequilibrios. Y ahí llegamos al último punto con el que pienso concluir y liberarlos para que podamos hacer un intercambio, es cuál es la narrativa que cabe en un gobierno cuando el escenario es extraordinariamente adverso. A veces por circunstancias locales, a veces por circunstancias internacionales, por una herencia no explicitada, por lo que fuere.
ahí lo digo, hay dos formas de enfrentar el tema, que es exhibir el problema en toda su crudeza, con todos los costos que esto tiene, o formular promesas imposibles. Es decir, yo tenía un amigo que no sabía cómo deshacerse de algunas personas que lo querían ir a ver, y lo que hacía era darles citas muy adelante. El tiempo pasaba y venía. Entonces, yo creo que un tema, la idea de escapar del presente diciendo, bueno, en el segundo semestre o el año que viene vamos a tener un espacio de maniobra que no tenemos ahora, tiene el costo de que los condicionantes son severos, sobre todo son severos para la inversión, para el empleo, porque la economía sale de una situación de muchos años de muy profundo desequilibrio. La sociedad sale de muy profundo desequilibrio y yo creo que eso hace muy difícil la narrativa para explicarlo. Mi preferencia personal, que a lo mejor es errada, es explicar en detalle el problema que enfrento. A veces eso tiene el costo de que el que me lo escucha no lo puede soportar. O sea, cuando la realidad es muy compleja, a veces la explicación frontal del problema se hace no receptible, o sea, no superable. Creo que ese va a ser el dilema de Argentina en estos años, que cuando uno lo pone frente a esta disyuntiva, seguramente es difícil, pero yo pienso que lo tenemos que poner en la perspectiva de nuestros vecinos. Yo nunca vi una situación como la de Brasil de hoy. Nunca vi. O sea, muy afectado su institucionalidad, muy afectado sus mecanismos de poder, una economía que tiene una caída que no tuvo en el último siglo, nunca le ocurrió una caída económica de esta envergadura, una población muy enojada con su liderazgo, con su élite dirigente, por justas razones, pero eso no viene al caso. El problema de gobernabilidad es muy complejo. La situación en Venezuela es extraordinariamente más compleja que la nuestra. Ahí directamente hay problemas de abastecimiento alimentario y yo diría en otras geografías, países que han sido mejor administrados como Perú y Chile, y Paraguay y Uruguay están un poco más holgados, pero fíjense la situación de Ecuador, ya era muy difícil previo al terremoto, el terremoto lo ha puesto en una situación límite. Con esto quiero decir, el problema de Sudamérica es un problema sumamente complejo, gobernar es sumamente complejo y formular un programa de gobierno en esas condiciones es extraordinariamente complejo. Por eso me tomé el trabajo de explicarle mi teoría del navegador y de la gramática de cómo se hace un programa. Muchas gracias a todos.